Muy buenas tardes, docente. En el día de hoy tendré la oportunidad de tratar el siguiente tema a exponer. Hago referencia al lenguaje. Esto desde la materia de neurociencia cognitiva, desde la especialización en neuropsicología de la educación. Mi nombre es Laura Vanessa Llorente Montiel y expongo desde la Corporación Universitaria Iberoamericana. En el día de hoy hablaré sobre el lenguaje, del cual existen definiciones desde hace muchos tiempos remotos y que son muchas conceptualizaciones acerca de este término, pero hoy se me interesa exponer la de Luria, la cual en 1977 expuso que el lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales designan objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Considerando importante esta definición, ¿por qué? Porque les da a los códigos ante la definición de los objetos, siendo estos un poco concretos y abstractos. Otra definición que considero importante es la de Chomsky de 1957, el cual expone que el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Otro concepto importante es el de Chomsky. ¿Por qué? Porque esta definición enfatiza las características estructurales del lenguaje, esto sin adelantarse a sus funciones. Encontramos los siguientes hechos acerca del lenguaje. Por un lado, el lenguaje puede interpretarse como un sistema compuesto por unidades, es decir, signos lingüísticos. Además, la adquisición y uso de un lenguaje por parte de los organismos posibilitan estas formas peculiares y específicas de relación y de acción sobre medio social. Finalmente, el lenguaje da lugar a formas concretas de conducta, lo que permite su interpretación o tipo de comportamiento. Funciones a partir del marco teórico. Entonces, el lenguaje es el principal medio de comunicación, no es el único sistema de comunicación. Empleamos también códigos gestuales, posturales y de comportamiento, pero el lenguaje ocupa un lugar predominante. Además de que el lenguaje es un instrumento estructurante del pensamiento y de la acción. Seguido, este actúa como factor estructurante y regulador de la personalidad y del comportamiento social. El lenguaje oral constituye el principal medio de información y cultural, constituyendo un factor importante de identificación a un grupo social. Esta clasificación es bastante significativa y aceptada, ya que los diferentes personajes encargados de estudiar este lenguaje, bien sean fisiólogos, psicólogos del lenguaje, logopedas y evaluadores, la aceptan como una clasificación acertada. Holiday, 1983, quienes fueron uno de los principales exponentes de este lenguaje, define 7 funciones básicas del lenguaje. Por un lado encontramos la instrumental, que es la satisfacción de necesidades, es decir, yo quiero, para la satisfacción de necesidades materiales. Control del comportamiento ajeno. Haz como te digo, para controlar el comportamiento de otro. Interpretativa, función social del lenguaje. Tú y yo, para familiarizarse con otras personas. Encontramos también la heurística, funcionamiento de búsqueda de la realidad. Dime por qué, para explorar el mundo circundante y el interno. Imaginativa o creativa, superación imaginativa de la realidad, vamos a suponer, para crear un mundo propio. Personal, lenguaje como aspecto de la propia individualidad. Aquí estoy yo, para identificarse y expresarse a sí mismo. Representativa o informativa, intercambio de información. Tengo algo que decirte. Esto es para comunicar una nueva información. Ahora encontramos los sistemas de comunicación. Por un lado encontramos el sistema no verbal, el cual es la comunicación que se da antes de llegar al lenguaje propiamente dicho. Ya desde el vientre existe comunicación entre madre e hijo. En el caso de un niño, ¿qué pasa? Cuando nace, la primera forma de comunicación la tendrá con la madre, donde desarrollará sonrisa en caso de mostrar alegría y llora en caso de mostrar un disgusto. La comunicación verbal es la comunicación. Esta se utiliza en el elemento verbal más los factores no verbales. Es importante que se favorezca la capacidad comunicativa
en el niño o la niña. En el caso de los niños hay un factor importante en el desarrollo del lenguaje y es la interacción que se da entre la madre y el niño. Ahora vamos a hablar de las bases neurobiológicas del lenguaje. De acuerdo con Damasio, vamos a considerar tres sistemas principales que sustentan funcionalmente el lenguaje. Por un lado encontramos el sistema operativo o instrumental, que ocupa la región persilvana del hemisferio dominante y que incluye el área de Broca y el área de Wernicke. Un sistema semántico abarca grandes extensiones corticales de ambos hemisferios y, por último, un sistema intermedio organizado moduladamente que sirve de mediación entre los dos anteriores y que se ubica alrededor del sistema instrumental. Ahora vamos a ver en qué se detallan más profundamente estos sistemas. Dentro del área de Broca encontramos que esta parte del sistema neural involucrado en el ordenamiento de fonemas en palabras y estas en oraciones aspectos relacionales del lenguaje gramática. Entonces, en diferentes partes de la oración que se refieren a la misma entidad, es decir, en la déficit de memoria del trabajo. En cambio, el área de Wernicke es un procesador de los sonidos del habla que recluta el input auditivo para que se cartografíen con palabras y se utilicen subsecuencialmente para evocar conceptos. Aquí, ¿qué sucede? Este no es un seleccionador de palabras. En cambio, este sí hace parte del sistema necesario para implementar sus sonidos constitutivos. Existe un tercer componente que lo mencioné con anterioridad y que dentro del sistema instrumental ubicado en la región parietal inferior que participa en la memoria fonológica de corto plazo. Este hace referencia al loop fonológico. Regiones posteriores del lenguaje de Wernicke. Encontramos la vía directa cortical y también encontramos la vía subcortical que involucra los ganglios basales del hemisferio izquierdo y el núcleo anterolateral del tálamo. Entonces, la primera es la que empleamos en el aprendizaje asociativo e implica un control más elevado y consciente, mientras que la segunda, esta corresponde al aprendizaje que se da mediante hábitos. Modelos teóricos del lenguaje. Iniciamos con Paul Broca. Este médico francés en 1861 describió los casos de sujetos Lamborghini y Lillon, cuya capacidad para producir el lenguaje oral había quedado reducida tras una lesión cerebral. Este lenguaje destacaba por ser una producción poco fluente, estereotipada, reducida, tanto como en gramática, pero sin embargo no debemos olvidar que aquí se realizó el estudio post-mortem. Quiero enfocar y enfatizar una de las más importantes intervenciones realizadas por este gran teórico, la cual hizo referencia a la primera localización de un centro de lenguaje en el área de Broca, la descripción de la fascia de Broca, la femia, y fue pionero en apuntar que un daño en una porción cerebral específica puede resultar en la alteración del lenguaje. Continuó con Carl Wernicke, 1874, el cual habló del primer modelo conexionista, indudablemente. Este autor hizo la segunda gran contribución a la neurología del lenguaje. En 1874, Wernicke propuso un área de lesión que tendrá como consecuencia una alteración en el lenguaje diferente a la descrita por Broca. Y continuamos con la asociacionista y conexionista basado en los sistemas interrelacionados. Luria, neuropsicólogo y médico ruso, fue pionero en la concepción del cerebro como un todo funcional. ¿Cuáles fueron sus primeras exponencias? Habló de la primera unidad funcional, la segunda unidad funcional y la tercera unidad funcional. Por último, Chomsky, naturalista e innatista, se posiciona en un enfoque naturalista en el que el lenguaje tiene un carácter innato y universal, con la que sugiere la existencia de una estructura mental innata que permite la producción y comprensión del lenguaje. La imitación toma un papel irrelevante en su modelo, el cual lo expuso como exponencia principal.
Muchas gracias, profesor. Un placer y nos vemos en los siguientes temas a tratar. Feliz tarde.